Tengan un cordial saludo y una especial bienvenida a la presentación de esta exposición relacionada a la norma ISO 19011, elaborada en el año 2011. Esta exposición se desarrolla desde el marco de la Maestría en Administración Campo Finanzas, módulo de Auditoría Administrativa y Operativa, y es llevada a cabo por los estudiantes William Hernando Rocha Jacome y Yair José Guzmán Prieva. Abordaremos para el desarrollo de esta presentación, como ya lo decíamos, la exposición de la norma ISO 19011 y específicamente los capítulos 5 y 6 o numerales 5 y 6 de esta norma, los cuales se refieren a la gestión de un programa de auditoría y a la realización de la auditoría respectivamente. Iniciaremos con el capítulo número 5 de la norma ISO 19011, que es aquella relacionada a la gestión de un programa de auditoría. Y sabemos que toda organización necesita llevar a cabo auditorías y para ello debería establecer un programa de auditoría que contribuya a la determinación de la eficacia del sistema de gestión auditado. Por ende, para gestionar un programa de auditoría debemos desarrollar un conjunto de pasos, los cuales se encuentran establecidos dentro de la norma ISO 19011. Y ese conjunto de pasos son los siguientes, o etapas. Una primera etapa, que es en la que se van a establecer los objetivos del programa de auditoría. Una segunda etapa, donde se va a establecer el programa de auditoría como tal. En una tercera etapa, la implementación del programa de auditoría. Posteriormente, realizar un seguimiento a dicho programa. Y por último, la revisión y mejora del programa de auditoría. Como vemos, son 5 pasos básicos los que incluye la gestión de un programa de auditoría, dentro de los cuales los 2 primeros se encuentran dentro de lo que conocemos como la etapa de planificación, el tercero en la etapa del hacer, el cuarto en la verificación y el quinto en el actuar, cuando nos referimos a la aplicación del ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Veamos el primero de ellos, el establecimiento de los objetivos del programa de auditoría. Y para establecer los objetivos del programa de auditoría, la alta dirección debería asegurarse de que los objetivos del programa se han establecido para dirigir la planificación y realización de auditorías, y debería asegurarse de que el programa como tal se haya implementado eficazmente. Y para ello debe tener en cuenta o considerar elementos como los siguientes: las prioridades que tiene la dirección, los propósitos comerciales y de negocio, las características de procesos, productos y proyectos y cualquier cambio en ellos, los requisitos del sistema de gestión, la necesidad de evaluar a los proveedores, los requisitos legales y contractuales y otros requisitos con los que la organización está comprometida, necesidades y expectativas de partes interesadas, incluyendo los clientes, riesgos para el auditado, nivel de desempeño del auditado como se refleja en la ocurrencia de fallos o incidentes o en quejas de clientes, resultados de auditorías previas y el nivel de madurez del sistema de gestión que se encuentran auditando. Una vez hemos establecido los objetivos del programa de auditoría, el siguiente paso es el establecimiento del programa de auditoría. Y para ello se deben considerar algunos elementos como las funciones y responsabilidades de la persona responsable de la gestión del programa de auditoría, la competencia de la persona responsable de la gestión del programa como tal,
La determinación del alcance del programa de auditoría. La identificación y evaluación de los riesgos relacionados con el programa de auditoría como tal. El establecimiento de procedimientos para el programa de auditoría. Y la identificación de los recursos del programa de auditoría. Posteriormente, y como siguiente etapa dentro de lo que es la gestión del programa de auditoría, se debe implementar dicho programa. Y para implementar el programa de auditoría, debemos seguir también un conjunto de recomendaciones o de pasos, dentro de los cuales podemos destacar, como primera medida, definición de los objetivos, el alcance y los criterios para una auditoría individual. Como paso siguiente, la selección de los métodos de auditoría. Que podemos mencionar métodos que son in situ, ¿cierto? En el lugar o fuera del lugar. Y dependiendo quién haga la auditoría, ¿no? Personal interno o personal externo, etc. Tercero, selección de los miembros del equipo auditor. Cuarto, asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor para una auditoría individual. Quinto, gestión del resultado del programa de auditoría. Y sexto, gestión y mantenimiento de los registros del programa de auditoría. Como vemos, hasta el momento, dentro de lo que es la gestión del programa de auditoría, hemos abordado tres elementos principales. El primero fue el establecimiento de los objetivos del programa de auditoría. La siguiente etapa fue el establecimiento del programa de auditoría. El tercer paso es el que tenemos en este momento presentando, que es la implementación del programa de auditoría. Y el cuarto paso o cuarta etapa dentro de lo que es el diagrama de flujo para la gestión de un programa de auditoría, cumpliendo una serie de etapas que nos permitan desarrollar de forma eficaz y eficiente la auditoría como tal, es el seguimiento del programa de auditoría. Y todo responsable de la gestión de un programa de auditoría debería tener en cuenta, para llevar a cabo la consideración de algunas variables, ¿cierto? O considerar la necesidad de, como primera medida, evaluar la conformidad con los programas de auditoría, calendarios y objetivos de la auditoría. En segundo lugar, evaluar el desempeño de los miembros del equipo auditor, lo cual es un paso importantísimo. En tercer lugar, evaluar la capacidad de los equipos auditores para implementar el plan de auditoría. Y por último, evaluar la retroalimentación de la alta dirección de los auditados, de los auditores y de las demás partes interesadas dentro del proceso de gestión del programa de auditoría. Y como quinta etapa y última de lo que denominamos como la gestión del programa de auditoría, se encuentra la etapa de revisión y mejora del programa de auditoría. Y la revisión de un programa de auditoría debería considerar elementos como los que mencionamos a continuación. En primer lugar, los resultados y tendencias del seguimiento que se haya realizado al programa de auditoría. En segundo lugar, la conformidad con los procedimientos del programa de auditoría. Un tercer elemento a considerar es la evolución de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Como cuarto elemento, los registros del programa de auditoría.
Posteriormente, es necesario considerar los métodos de auditoría alternativos o nuevos que se puedan llegar a desarrollar para la revisión y mejora de nuestro programa de auditoría. Posteriormente, hay que considerar la eficacia de las medidas para tratar los riesgos asociados con el programa de auditoría. Y por último, es necesario tener en consideración los temas de confidencialidad y seguridad de la información relacionados con el programa de auditoría. Como hemos visto, ya abordamos los 5 elementos a tener en cuenta para gestionar un programa de auditoría. Y recordémoslo: el establecimiento de los objetivos del programa, la implementación del programa, el establecimiento del programa, la implementación del programa, el seguimiento que se le haga al programa y la revisión y mejora del programa de auditoría. Con esto concluimos nuestro capítulo número 5 de la norma ISO 19011, la cual estuvo a cargo de su servidor William Hernando Rocha Jácome, y le doy paso a mi compañero de exposición, al doctor Yair José Guzmán Brieva, el cual realizará la exposición del capítulo número 6 relacionado a la realización de la auditoría. No siendo más, le cedo el turno a mi compañero. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Yair José Guzmán Brieva. Continúo la exposición que inició el compañero William Rocha. En este caso el tema es la realización de una auditoría. Todas las empresas tienen que realizar procesos de auditoría para evaluar si las actividades que están desarrollando están cumpliendo los requisitos mínimos esperados. La auditoría tiene una serie de procesos, los cuales dan paralelos en algunos casos a algunos procesos de certificación. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la norma ISO 19011-2001, la cual regula este tipo de procesos. Las etapas son las siguientes. Se inicia el proceso de auditoría, en los cuales hay una serie de directrices para eso. La gran mayoría de ellos responden a una serie de normatividad. Eso no indica que tampoco hayan algunos procesos libres de auditoría, como por ejemplo auditorías fiscales o auditorías que hacen las empresas dentro de sus actividades normales. Normalmente se debe hacer un estudio ex ante. ¿Cómo está la situación actual? Eso nos va a permitir a nosotros preparar cuáles son las actividades a desarrollar en la auditoría, sabiendo hacia dónde queremos llegar, dictar una serie de pautas para poder cumplir con ese objetivo. Se realizan las actividades como tal de la auditoría, como se había comentado anteriormente. Algunas de estas actividades responden a una estructura ya normativa a la cual se tiene que ajustar el proceso de auditoría. Se prepara y se distribuye el informe de auditoría. La información es parte fundamental de este proceso. La información tiene que ser clara, transparente, tiene que ser veraz, tiene que ser legible para las personas que son interesadas, los denominados stakeholders, que son interesados en el proceso. Al final todo esto se condensa en un documento que es un informe general. Después de este informe se desarrollan otras actividades que posteriormente profundizaremos en ellas. Se finaliza la auditoría. Normalmente se hace una evaluación del cumplimiento de las actividades. En algunos casos se generan una serie de compromisos institucionales para la mejora de las actividades o de los procesos que necesiten algún tipo de corrección. Y se realizan las actividades de seguimiento. Estas actividades de seguimiento también en muchos casos van amarradas con un plan de mejora, el cual lleva una serie de indicadores y metas que la empresa debe ir cumpliendo de acuerdo a cuáles son los compromisos que asumió. Ok. ¿Cómo se inicia la auditoría? Primero, se hace un establecimiento, un contacto
con quién se va a auditar, con la organización que se va a auditar. Y se debe conocer toda la información con respecto a quién es y qué hace la organización. Ahora, no todas las auditorías se pueden desarrollar o se deben desarrollar. El segundo paso lo que determina es precisamente eso, qué tan viable es realizar la auditoría. Y dentro de esta viabilidad hay una serie de variables generales, las cuales pueden, como lo dice su nombre, variar de acuerdo a los diferentes tipos de organizaciones, inclusive países. Los costos del proceso de auditoría, la relación beneficio-costo de hacerla, los objetivos que se esperan, la legislación al respecto. O sea, todo eso se tiene que estudiar y determinar claramente para saber si la auditoría es viable hacerla. Ok, las siguientes son las actividades de la auditoría. Se hace una revisión de la documentación, lo que se comentaba anteriormente como el estado ex ante. ¿Qué hay? Basado en eso se prepara la auditoría. ¿Qué información vamos a buscar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Qué se va a comparar? ¿Qué se va a analizar? Se le asignan las tareas al equipo auditor y se preparan los documentos de trabajo. Todo el proceso de la auditoría tiene que estar documentado. No solamente la documentación que a ellos les llega, es la documentación que produce y la serie de pasos que debe realizar. Todo eso hay que evaluarlo. Entonces hacemos una reunión de apertura en la cual el equipo debe conocer cuáles son todas las actividades que se van a desarrollar y los objetivos esperados. Se realiza una revisión de la documentación. Debe haber una comunicación clara, anteriormente se mencionaba la información. Se asignan funciones y responsabilidades. Cada persona debe responder por un área y entregar una información. Se recopila y se verifica la información que se ha obtenido. Y se encuentran unos hallazgos. De estos pueden ser hallazgos mayores, hallazgos menores, de acuerdo al tipo de auditoría que estemos realizando. Inclusive hay variaciones si es pública, si es privada. Y se generan una serie de conclusiones. Al final se debe realizar una reunión de cierre en la cual se colocan al conocimiento de los interesados cuáles son, qué es lo que se encontró. Esto normalmente también se hace a través de un informe de auditoría. Ese informe de auditoría debe ser claro, preciso, corto. Y debe ser fácil de entender, especialmente por los gerentes. A veces se cometen errores acá en que se hacen informes demasiado técnicos y algunas veces los gerentes, especialmente en las pymes, no manejan cierto tipo de lenguaje, de información, de conocimiento, y la auditoría realmente no tiene el impacto que se espera. Aquí se está buscando que lo tenga, y una forma de tener ese impacto es haciendo una auditoría, un informe claro y documentado. La auditoría obviamente finaliza en este momento, de acuerdo a los convenios que se hayan realizado con la persona o con la empresa a la cual se está auditando la información. Se puede archivar, se puede destruir, o en algunos casos, especialmente en las áreas públicas, hay una serie de normatividad con respecto a qué se hace con dicha información. En el caso de Colombia, la información tiene que ser guardada por lo menos 5 años en físico y después se tiene que pasar a microfilm o algún procedimiento de digitalización de los documentos. Normalmente en la auditoría uno de los productos de este proceso es la evaluación de esa realidad, la cual genera un documento en el cual se hace seguimiento de todas las actividades. En el caso colombiano normalmente se llama un plan de mejora. Ese plan de mejora debe tener un seguimiento, debe tener unos responsables, debe tener unas metas a quien se llega, y ese seguimiento no solamente se le ha de informar a la organización, también se le debe estar informando al auditor, porque es muy común que cada cierto tiempo entonces se vengan a realizar controles sobre ese plan de mejora. Este trabajo hace un análisis sobre los principales puntos de la norma ISO 19011 de 2001, que es la que se encarga de dar las directrices de los procesos de auditoría. En el caso especificado de los dos alumnos que hacen este trabajo, William Rocha y José Guzmán Brieva, ellos normalmente trabajamos
en un área, en un área de auditoría académica, por llamarlo de alguna forma, que es acreditación, unos procesos académicos a los cuales le da el lineamiento el Ministerio de Educación, que no es más que una aplicación de la ISO 9000 en los entornos académicos, y siempre se realizan este tipo de análisis. La creación de un equipo, el equipo de autoevaluación, se analiza qué información se necesita, se levanta la información necesaria, se evalúa si los procesos están de acuerdo a ciertos lineamientos que vienen de diferentes normativas del Estado. Y por último se genera un documento, que es el documento de autoevaluación, con el cual se hace seguimiento a las correcciones que sean necesarias. Esto, la idea es que al final lleve a una acreditación del programa y posteriormente una acreditación institucional. De ahí lo importante de conocer bien cómo se desarrollan estas actividades, porque siempre llevan mejora continua a las organizaciones. Entonces, no nos queda más que agradecer el tiempo que se nos ha escuchado en esta disertación. Como lo comentaba, nosotros trabajamos en esta área, en algunas de nuestras actividades académicas, y damos fe de lo importante que es y de la necesidad de aplicarlo correctamente en todas las organizaciones. Muchas gracias, saludos desde Colombia.